gusto saludarles el día de hoy en la unidad curricular de Historia de América, abordando el temas de economías de exportación, haciendo una retroalimentación de los temas anteriores en el cual pues se abordó un poco sobre el proceso de las oligarquías en todo lo que corresponde al territorio americano, haciendo énfasis en todo este proceso histórico por el cual pues han pasado a nivel político cada uno de los países que componen el continente americano. El día de hoy pues vamos a abordar las economías de exportación en algunos de estos territorios. Iniciando, pues vamos a abordarlo por décadas, el cual iniciamos en la década de los 60 y de los 70, haciendo referencia a la estabilidad relativa a la generación de la deuda externa. Durante la época de los 60, pues las economías latinoamericanas tenían unas características propias de lo que en ese entonces pues se esperaba fueran las naciones en desarrollo. Es importante destacar de que desde unos inicios se esperaba que cada uno de los continentes, de las naciones que conformaban el continente americano, pues fueran en el camino del desarrollo. Esto a nivel político, a nivel económico, social, y durante todo este proceso, pues eh, iban abordando cada uno de estos elementos que evidenciaban que pudiesen tomar un camino hacia el desarrollo. Esto a través de recursos que poseían, capacidades, y esto llevó a que eran unas épocas en las cuales tomaban auge el proceso de histórico en el cual se vivía. Luego tenemos que las exportaciones primarias dominaban el comercio internacional y la concentración de la dependencia productiva variaba. Esto quiere decir que las exportaciones estaban dominadas a través del comercio. Este comercio que se daba no solamente a través de las naciones del continente americano, sino que también a través de contactos con otros continentes que poseían alto proceso comercial y desarrollo comercial. También nos señala de la dependencia productiva. Esto ha sido un proceso bastante lento en el cual muchas de las naciones del continente americano pues han evidenciado alguna dependencia, algún producto a nivel económico. Por ejemplo, si nos enfocamos en Venezuela, pues tenemos de que luego de los años 1900, con la expansión de la economía petrolera en nuestro país, pues llevó a que llegase el punto en que dejáramos rubros agrícolas a un lado y nos centráramos solo en una economía petrolera. Esto mismo pasó a nivel de América, en el cual, pues, a pesar de que variaba en algunas naciones, pues se evidenció de que muchas de ellas comenzaban con la dependencia en algunos rubros en específico. Esto entonces comenzaba a coartar todo este proceso que se veía o esta capacidad en desarrollo que se evidenciaba. Luego tenemos que la agricultura generaba el 46% del empleo y menos de la mitad de la población total era urbana. Aquí tenemos elementos específicos en el cual pues para estos años, la agricultura se convertía pues en el factor primordial de las naciones del continente americano. Esto pues evidenciaba que casi la mitad del empleo se centraba sencillamente en las labores agrícolas o agropecuarias. Esto haciendo énfasis que dentro de la actividad agropecuaria, la agricultura se convertía en esta actividad con
mayor productividad y mayor actividad. Menos de la mitad de la población era rural. Esto llevó a que muchas de las naciones comenzasen a dispersar su población en relación a la actividad económica que se desarrollaba tanto en espacios rurales como en espacios urbanos. Luego tenemos que en la mayoría de los casos del sector rural aún se ajustaba a las características de las sociedades como economías pequeñas. Aún viviendo en lo que eran espacios rurales, las economías llegaban a desarrollarse a nivel agrícola o a nivel agropecuario. No en gran magnitud, pero sí se hacía notorio de que a nivel de poca escala, pues las economías se iban desarrollando, así estuviesen en espacios rurales. Luego tenemos que el sector más dinámico en este patrón de crecimiento fue la industria. Luego, ya finalizando lo que era en la década de los 60 y de los 70, el sector industrial, el sector secundario, comienza a desarrollarse. Eh, Mencionamos hace un momento el comercio que hace parte del sector terciario y la agricultura como parte del sector primario que generaba el gran eh, parte del empleo en estas naciones. Sin embargo, al finalizar esta década comienza lo que es el crecimiento de la industria. La producción manufacturera de América Latina se incrementó rápidamente durante los 60 y durante los 70. Esto nos lleva a que dentro del sector secundario, dentro del crecimiento de la industria que más comienza a desarrollarse era la industria manufacturera, es decir, todas estas industrias que elaboran productos directamente al consumidor. Esto llevó a que se comenzara a incrementar de manera rápida. Luego tenemos también durante este periodo una característica muy importante de las economías latinoamericanas durante estas décadas fue el desarrollo de la industria, como se acabó de mencionar, y la diversificación de nuevas líneas de exportación. Aquí, las nuevas líneas de exportación, esto llevó a que se comenzara a diversificar los rubros los cuales se exportaban. Es decir, aquí comenzamos un proceso en el cual, pues, comienza a variar un poco los rubros que se exportaban en cada una de las naciones, teniendo claro y teniendo presente, pues que esta diversificación basa en los recursos que cada uno de las naciones contaba para el momento. Luego, tenemos que en la mayor parte de los países de este periodo, pues se caracterizó por la caída en los coeficientes de importación y una reducida capacidad exportadora de productos industriales. Aquí, entonces, vemos que las importaciones comienzan a disminuir. Esto, pues, lleva al punto en que hay recursos con los cuales cada una de las naciones pueden sobrellevar su cotidianidad. Sin embargo, también tenían una reducida capacidad exportadora de productos industriales. Esto, ya que para la época pues no habían los avances a nivel económico o tecnológico con los cuales contamos en la actualidad. Y esto pues contribuyó a que la capacidad exportadora no fuera tan amplia. Luego, señala que Argentina, Chile y Uruguay, para los años, terminando los años 50, estas naciones eran las más industrializadas de América Latina en términos de producción manufacturera. Esto es un punto sumamente importante. Entonces, que se mencionan allí tres naciones de Latinoamérica, las cuales, pues,
se encontraban en los primeros lugares de las naciones o de los países más industrializados para el periodo. Luego, experimentaron tasas lentas de crecimiento industrial, a pesar de que estas naciones se encontraban en los primeros lugares de industrialización. Tenemos de que a partir de la década de los 60, pues este proceso comienza a ser lento, no comienza a ser avanzado el crecimiento en el área industrial. Luego tenemos que tras los golpes militares de los años 60, estas naciones adoptaron políticas que fomentaron la desindustrialización mediante el abaratamiento de las importaciones, entre otras medidas. Es decir, aquí comienzan a no darle tanto auge a lo que es la industria, y esto, pues, a raíz de llevar al mínimo costo los productos de importación. Continuamos. Ahora nos vamos con la década de los 80, que refieren a un ajuste económico y social. El factor más visible de la crisis dentro de las condiciones internas de las naciones fue la deuda externa. Aquí tenemos un elemento importante de las naciones en relación a su ámbito económico, en el cual pues se hace referencia a la deuda externa. Esto llevó a que comenzara este proceso como una alerta. Para enfrentar los problemas económicos que se agravan debido al problema de la deuda externa, las naciones latinoamericanas llevaron a cabo los procesos de ajuste, los cuales iniciaron en 1982 y duraron hasta 1990. Esto, pues, llevaron a que se hicieran ajustes necesarios a nivel económico en las naciones para poder tratar o aproximarse en lo más posible a lo que era resolver y ajustar el tema de la deuda externa. La situación del empleo se vio afectada significativamente y los salarios declinaron en la medida en la que la inflación aumentaba. Vemos entonces cómo en la década de los 80 comienza una crisis económica que se evidencia de manera muy clara en lo que es las naciones que conforman el continente americano. Aquí, pues, a medida que la inflación aumentaba, todo iba entrando en un poco de caos y de situación bastante compleja a nivel económico. Los problemas de la economía internacional comienzan a profundizarse. Esto quiere decir que todo el tema de importaciones y exportaciones de las cuales mencionamos en la década de los 60 y de los 70, pues comienzan a aumentar debido a la crisis en la que se encontraban. Debido a los procesos de devaluación de las monedas, las naciones latinoamericanas experimentaron altos niveles de inflación. Esto quiere decir que durante el periodo de los 80, donde se dan unos ajustes económicos, pues esto llevó a una crisis social bastante evidente. Luego nos vamos a la década de los 90, crecimiento económico y continuidad del ajuste estructural. En cierto contraste con lo ocurrido en los años 80, el proceso de ajuste en los años 90 involucró un nuevo número menor de países. Esto llevó a que, pues, este proceso que comienza en los años 90 debido a toda la crisis económica de los años 80, pues, fuera a través de un número reducido de países. Luego tenemos los aspectos macroeconómicos que comienzan a repercutir en factores sociales como desigualdad, desempleo y pobreza. Vemos entonces que esa crisis que pasamos durante los años 80 repercute no solo a nivel económico, sino también a nivel social en cada uno de los países que se vieron directamente afectados. ¿A través de qué? A través de desigualdad, desempleo y pobreza. Lo que se hace sumamente notorio entonces cómo estos sistemas macroeconómicos que se trataron de implementar, pues repercutió
en el país directamente, así como también en las sociedades. En cuanto a las condiciones de pobreza, las tendencias varían en los diferentes países de la región, pese a que la tendencia general es hacia un mejoramiento de los niveles que se tenían en los 60 y de los 70, lo que incrementó que de momento pudiera estabilizarse en algunos casos. ¿Qué queremos decir con eso? La situación de pobreza, pues, como acabo de mencionar, repercutió directamente en la sociedad y todo este proceso económico, crisis económica que se vivió durante la década de los 80, pero esto llevó a que buscaran un mejoramiento en algunos de los niveles, en parte de la sociedad, y en algunos casos tiende a estabilizarse. Esto a través de grupos sociales específicos. Durante los 90, los países latinoamericanos empezaron nuevamente a recibir flujos financieros externos. Quiere decir que una de las medidas y de los ajustes que se estaban haciendo a nivel económico en lo que era las distintas regiones, pues algunos de los países comienzan a recibir flujo financiero externo con la finalidad de poder darle una mayor estabilidad a la economía y a la crisis que ya venía por años dándose. Aquí tenemos a América Latina, en el cual nos señala primeramente que es un lugar heterogéneo en sus relieves y en sus grandes unidades morfoestructurales. Esto nos lleva a que cada una de las naciones que conforman, por ejemplo, América Latina, y si nos vamos no solamente a América Latina, sino al continente americano en general, es un lugar bastante heterogéneo. Bien, aunque tenemos de que hay similitud en sus naciones a través de un proceso histórico en el cual su proceso de colonización y de independización pues fue un tanto complejo y similar en algunos de los territorios, pues esto lo convierte en un lugar heterogéneo. Nos habla de sus relieves y unidades morfoestructurales que nos llevan a que todos esos aspectos geográficos, algunas de las naciones, pues tienen relación. También nos habla de un conjunto espacial y socialmente desequilibrado. Esto nos lleva a que a nivel espacial, es decir, de territorio y social, hay un desequilibrio social, y a nivel geográfico espacial también vemos que hay algunos elementos que lo llevan a no cumplir de alguna manera con espacios para el asentamiento poblacional. El crecimiento, pues, comienza a partir de 1940 y llevó a que, pues, fueran dándole importancia a países de este continente. Luego tenemos que el principal abastecedor mundial de productos primarios durante el siglo XX en América Latina, pues comienzan a través de materias primas, mineras y agrícolas, lo que posteriormente pues llevó a que países como Argentina pues desarrollaran con ese potencial que tenía el sector industrial. Algunos de los principales productos que se manejaban era el café, el caucho, la carne y el nitrato, y que los países que más los explotaban era Brasil, Argentina y Chile. También nos señala que el proceso de colonización fueron a nivel muy foráneo y las economías eran dependientes, como lo mencionaba al inicio de la clase, en la cual pues comienza entonces a depender de rubros específicos económicos. Y luego de la independencia pues comienzan estos nuevos territorios a tomar un aire, un respiro y comenzar como naciones, estados independientes. Especialización en América Latina. Tenemos de que a nivel económico cuenta con productos industriales como café,
caña de azúcar, banano, estos rubros específicamente desarrollándose en Centroamérica, Colombia, Ecuador, alguna parte de Brasil con un territorio bastante amplio y México. Luego tenemos en las zonas templadas cereales, carnes como Argentina, Uruguay y parte de Brasil, desarrollándose hasta la actualidad de manera muy notoria lo que son las carnes. En relación a los minerales, el cobre, el hierro, el estaño, el petróleo, pues resalta en los países como Perú, Bolivia, México, Chile y Venezuela, teniendo un periodo en el cual Venezuela y México salen a flote en el área minera y de hidrocarburos en la región. Luego tenemos un poco sobre la crisis económica en América Latina. Aquí, pues vamos a iniciar con que la crisis provoca proteccionismo, es decir, comienzan a darle un poco de atención a lo que es algunas clases sociales y a proteger algunos grupos específicos a nivel social. Se incrementa la participación del Estado en la economía. Aquí, entonces, comienzan a tratar de diversificar las economías para tomar elementos y poder salir a flote. Aranceles aduaneros y devaluaciones. Esto lo vemos como en la crisis de los 80, en el cual las devaluaciones fueron evidentes y comienzan a utilizar los aranceles aduaneros para obtener un poco más de recursos y ver si de allí podían agarrar un poco lo que era este proceso. Encarece las importaciones, es decir, aquí las importaciones comienzan a subir de precio y esto pues impide que podamos traer algunos rubros agrícolas al país. Luego tenemos el deterioro en los términos de intercambio que perjudica a algunos países en específico del hemisferio. Luego, pues, nos lleva a que por ejemplo, el ámbito el precio de las importaciones pues obliga a producir lo que antes se importaba. Esto quiere decir pues que nos vemos sometidos a un proceso en el cual debemos producir algunos rubros de los cuales pues no contamos, con el fin pues de minimizar el índice de importaciones, perdón. Luego tenemos que cae la demanda internacional, caen los precios, el volumen de las exportaciones. Entonces aquí nos damos cuenta cómo las importaciones y las exportaciones se ven afectadas significativamente. Luego, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lo que llevó a que se desarrollaran algunos tipos de industrias. Luego tenemos la inmigración eh, del campo a la ciudad, esto viendo que habían rubros en los cuales ya no se podían desarrollar y al ver de que en algunos países la industrialización comienza a salir a flote, pues comienza todo este proceso de salir de los campos de la vida rural e insertarse en los ámbitos rurales. También se desarrolla durante este proceso lo que es la crisis del modelo agroexportador. Esto llevó a problemas en el sector externo, cosa que no se desarrolló como se esperaba ni se lograron los objetivos. La migración de la población de los espacios rurales a los espacios urbanos pues llevó a que comenzara a desarrollarse a través de la misma sociedad un proceso de urbanización en el cual pues comenzaran este proceso de espacios con los cuales se contaba con recursos mucho más que en los espacios rurales.
comienzan a darse algunos espacios a través de miserias, debido a que no se contaba con lo que se esperaba. La mano de obra comienza a ser muy barata, esto con el propósito de pudiesen ser, digamos, contratados y obtener empleos en estos espacios, esas personas que migraron. Las industrias livianas, como los textiles, de tecnología, también se desarrollaron a través de una mano de obra muy barata, recordando que mucha de la población que se encontraba en el campo y se trasladó hacia los espacios urbanos, pues no contaban con una experiencia vasta y profesional en lo que era el proceso de industrialización, por lo que su mano de obra era muy barata, mientras podían capacitarse en lo que era el agroindustrial. Todo esto llevó a producirse modelos de industrialización nuevos, y que pudiesen a través de ellos sustituir algunas de las importaciones en las mismas empresas a nivel interno. Luego tenemos el escenario actual sobre el desarrollo de estos países. Los países que han cambiado relativamente su estructura de exportación han sido, por ejemplo, Ecuador, el cual ha incorporado en su economía el petróleo; México, que se destaca a nivel industrial y petrolero todavía en la actualidad; Brasil y Haití a través de la industria. Sin embargo, Haití, teniendo presente que carece de muchos recursos, una nación con una situación económica bastante compleja. En el caso de Haití, se ha desarrollado la industria manufacturera liviana, específicamente en la línea de ensamblaje y maquilladoras, teniendo presente pues que no es tan amplio todo este proceso de industrialización de manera general a través de diferentes tipos de industrias, sino industrias bastante concretas. Luego tenemos las condiciones de mayor estabilidad durante los 60 en términos internacionales estuvieron asociados a un patrón monetario a través del dólar y el oro, tiempo durante el cual la región experimentó un sostenido crecimiento económico. Esto, pues, sacó de auge, pues, lo que llevó, digamos, a que lograran algunas de las naciones un poco más de estabilidad y un crecimiento sostenido a lo largo de las décadas, no solo en la década de los 60, de los 70, salir a flote con la crisis de la década de los 80, sino que en la actualidad buscan eso. Luego tenemos que, aun cuando las naciones latinoamericanas tuvieron que enfrentar procesos inflacionarios durante los 60, las tasas de inflación fueron significativamente menores a las de los 80. En los años 80, pues, se disparó de manera muy evidente todo lo que tiene que ver con inflación a través de la crisis económica que se vivió. Luego, tenemos que en la región de un alto nivel de concentración de poder económico y un sistema social basado fundamentalmente en la exclusión, esto se vio en regiones específicas del continente americano y aún durante la década de los 70, con la estabilidad del crecimiento, fueron más evidentes, en el cual pues se notaba lo que tenía que ver con la exclusión en alguna parte de la población, sobre todo de la población más vulnerable. Patrones de alta concentración de la riqueza y exclusión de beneficios que se observaron en la región. América Latina mantiene permanentemente un desafío de enfrentar el desempleo y el subempleo. A lo largo de la historia, pues esto siempre ha sido una lucha bastante evidente, en el cual, pues, los países del continente latinoamericano pues se han visto siempre puestos en la palestra para enfrentar los desafíos de este proceso. Las políticas de ajuste económico implementadas en la región han tenido limitaciones estructurales en cuanto a la naturaleza y a las exportaciones.
Esto nos lleva a que muchas de las políticas que se han aplicado en estas regiones a través de la historia, pues han tenido ajustes no solo a nivel político, sino también económico, y que siempre han estado expuestas a algunas limitantes para todo el proceso que tiene que ver con importación y exportación, que inciden directamente en la economía de los países. Luego, debido a la carencia de oportunidades de mejora para los sectores mayoritarios de la población latinoamericana, pues se mantiene aún en la actualidad una atmósfera de inestabilidad social en muchos países del área. Si nos vamos a la situación económica, política y social en los países del continente americano, no vamos al continente, al área de América del Norte, en el cual se evidencia una estabilidad mucho más clara. Si nos vamos a América Central, hay algunos países con unos rubros económicos que dan cierta estabilidad, otros que siguen con la dependencia de la cual hablamos. Y si nos vamos al continente, a lo que tiene que ver con Latinoamérica, pues centramos la atención en que hay países con inestabilidad económica, gran parte de ellos. El proceso de migración actual ha afectado notablemente la inquietud social, la disparidad en las sociedades. También se ha hecho evidente en algunos de estos países. Entonces vemos que el escenario en la actualidad es bastante diverso, y que las interpretaciones que se dan sobre el desarrollo, pues tenemos países y naciones en los cuales pues se hace evidente que canalizando algunos elementos a nivel político, económico y social, pudiese ir en caminos al desarrollo. Sin embargo, se observan que algunos pues persisten en su proceso de subdesarrollo, y algunos de ellos con pobreza extrema en sus países. Bien, con esto cerramos lo que es la segunda unidad, en la cual pues se abordó un poco sobre la economía y todo este proceso histórico a nivel económico en los países que conforman el continente americano. Un gusto haber estado con ustedes, esperando que posteriormente puedan conectarse y aprovechar este intercambio de ideas, conocimientos a través de este medio que les brinda la universidad, medios tecnoformativos, que también hace parte de la formación de ustedes como profesionales. El intercambio a través de estos medios o de manera presencial, en el cual pues también nos encontramos aquí en la universidad, son de gran provecho y aprendizaje para todos ustedes y también para mí. Así que invitándoles a que me puedan acompañar en el próximo encuentro, y que cualquier duda o inquietud que se les presente, no duden en acudir, y con gusto les voy orientando. Que tengan un feliz resto del día.